hay un tema que es fundamental que se va a tratar en estos próximos días en la Cámara de Diputados y hemos invitado al diputado provincial de profesión abogado Mario Herrero. Mario, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Oscar, y un gran saludo a la audiencia. Es un placer corresponder a la invitación como en otras oportunidades. Diputado, hay malestar en un sector de los diputados de San Juan porque se encuentran contra la espada y la pared, que si no votan la ley Rigi son traidores a San Juan, dice una versión que se le adjudican al vicegobernador Martín. Y por otro lado, hay diputados que dicen que ya los están apretando. Es más, hay dos que me han dicho no voy a ir. Bueno, yo también he leído esas declaraciones que se atribuyen al vicegobernador y hace unas semanas atrás también otras similares al gobernador. Pero además son expresiones que se escuchan con frecuencia en estos días de distintos sectores. En muchos casos, entiendo que por desconocimiento, mire Oscar, este maniqueísmo de plantear blanco-negro, River-Boca, no nos hace bien y por el contrario nos acerca al peligro del pensamiento único, que justamente es la muerte de las instituciones, de las ideas. Yo creo, y soy un ferviente defensor de la diversidad de opiniones, de la defensa de las opiniones con respeto, con respaldo argumental, con racionalidad, y a veces, en este escenario que se nos ha planteado y que usted bien lo menciona, a veces se extraña esta racionalidad, este respeto, indagar en las diferencias y en los argumentos de la diferencia a los efectos de en conjunto obtener un estadio superior del razonamiento y desde el punto de vista de una legislación obtener una legislación que nos beneficie más a todo el conjunto, que es lo que nos debe preocupar realmente. Y esta legislación que se va a tratar, la ley bases, ya hoy le han dado vía libre, por ejemplo, a una parte de la ley base que es la contratación o nombramiento de empleados en el Estado. Bueno, si usted me permite, Oscar, Sí. la llamada, este título grandilocuente, ley base y principio para la libertad de los argentinos, ya fue sancionada por el Congreso Nacional, discutida y sancionada, en condiciones que si estuviésemos en situaciones normales, y las hemos vivido en el pasado reciente, serían escandalosas las condiciones en que fue aprobada esta ley. Porque es bueno que recordemos y es bueno que la audiencia recuerde y sepa. Alguno podrá decir que los lobbies son legítimos, hay países que los tienen reglamentados incluso, y yo creo que son válidos los intereses sectoriales. Ahora, cuando se trata de congeniar o compatibilizar o ensamblar los intereses sectoriales para defender el interés general, lo que debe primar es el interés general. Y sin embargo, cuando ocurrió la votación en el Senado, resulta que una senadora cambió su voto, entiéndase, vendió su voto a cambio de una representación ante un organismo multilateral como la UNESCO, un organismo internacional. Otros dos senadores cambiaron su voto
léase, vendieron su voto a cambio de beneficios sectoriales para algunas industrias que creían necesario defender de sus provincias, de su interés, lo que fuere. Hay una comunicadora de medios nacionales que yo escuché decir con mucha razón, a ver, si yo cambio mi voto, yo pienso que esto debe ser de una manera, pero voto de otra manera, porque me dan unos beneficios, unas migajas para mi jurisdicción, mi provincia, ¿a dónde queda la ética en todo esto? Eso es distinto del Abanelco del año 2000. De la época de De la Rúa. de la Rúa. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Entonces, yo creo que primero tenemos que, para contextualizar, este gobierno nacional, este ejecutivo nacional, ha usado armas ilegítimas, faltas de ética, para conseguir la sanción de una ley que ya está vigente, y aquí quiero hacer el segundo apunte, porque se habla, incluso se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura provincial por parte de un bloque, en donde se propone la adhesión a la ley base y puntos de partida para la libertad de los argentinos. En realidad, en mi humilde opinión, esto es absolutamente improcedente. Pero si usted, porque, a ver, usted es abogado y ha estado ya en la Cámara de Diputados como secretario, o sea que tiene mucha experiencia. Materia, el Congreso Nacional legisla sobre materia de competencia federal. Sí. Las provincias no tenemos competencia. Cuando se organizó a partir de 1853 o en el proceso 1853-1860, se hizo una distribución de competencias entre los estados provinciales que concurrimos a crear el Estado federal y el Estado federal. Hubieron competencias que se cedieron para que se legislen, por ejemplo, los códigos de fondo y las leyes en consecuencia de materia federal, esta por ejemplo, y las provincias mantuvimos algunas competencias y hay algunas pocas competencias que son concurrentes, que las tienen las distintas jurisdicciones, federal, provincial e incluso municipal, como por ejemplo la materia de tránsito, la materia de salubridad de alimentos, bromatología, etcétera. E incluso salud en algunos estados provinciales. Hasta no hace mucho habían hospitales municipales en Córdoba, hospitales provinciales y hospitales nacionales. Pero esta materia es de competencia exclusiva y excluyente. Nosotros no podríamos legislar dictando un código de minería, por ejemplo, en la provincia, porque los códigos son materia, códigos de fondo son materia federal. Entonces, la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos es una ley sancionada por el Congreso Nacional, que ya está vigente y que no requiere adhesión. Pero ahora cercena derechos de las provincias que están consagrados en las constituciones provinciales. Pretende atropellarlo y por eso, entre otras cosas, esta ley ha tenido inmediata con su sanción o concomitante con su sanción algunas acciones judiciales que demandan su declaración de inconstitucionalidad. Por ejemplo, que también está dentro del título séptimo de esta ley, sí, bajo la denominación régimen de incentivo a las grandes inversiones, al final de este título séptimo, que son aproximadamente unos 64 artículos, se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir. En realidad, hay un colega que hace un artículo, un análisis muy profundo y muy atinado, en mi opinión, el doctor Mario Luna, en un medio local, el día de ayer, en donde utiliza un término jurídico y dice que
la adhesión resulta a este régimen resulta inoficiosa por parte de la provincia, es decir, jurídicamente no produce efectos, porque desde luego, a ver, la reducción de el impuesto a las ganancias para los vehículos de proyecto único, BPU, que así los llaman, los denomina este régimen, que adhieran al régimen van a ver reducido la alícuota para pagar ganancias por sus actividades lucrativas de un 35 a un 25%, o eximidos del IVA, o también liberados de todo tipo de retención y derechos de importación y de exportación respecto de los bienes que exporten de su producción o que importen y que sean insumos necesarios para su proyecto. Que la provincia adhiera o no agrega absolutamente nada, porque esto es competencia federal. Nosotros no, ese tipo de impuestos fueron delegados para que los cobrase el Estado federal. Es el Estado federal el que legisla y es el Estado federal el que ha resuelto esta graciosa concesión que se les hace a estos BPU que van a adherir al RIGI. Por lo tanto, que nosotros adhiramos no cambia en nada. Ahora, sí cambia, y aquí es donde entramos a ver temas delicados, que por ejemplo, un artículo de esta ley, el artículo 165, segundo del título séptimo, nos diga que las provincias o los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos prohibido alterar, modificar, suspender, utiliza una serie de adjetivos elocuentes para decir, ustedes señores no pueden legislar en nada que se oponga a lo que dispone este título, a pesar de ser competencia provincial o municipal. Entonces esto es el poder absolutista omnímodo. No se lo puede discutir. En realidad, si uno analiza el comportamiento de quien ejerce la primera magistratura del país, así en la forma en que se comporta de manera autoritaria, procaz en sus términos, descalificador para quien piensa distinto, llegó a decir que los iba a orinar a los gobernadores que no apoyaran la ley base. Sí. Bueno, este nivel de autoritarismo es el que caracteriza a este régimen, a esta ley, que se impone por sobre las competencias que tenemos la provincia y que tienen los municipios. Aun cuando yo reconozco que es legítimo, como hemos hecho, porque la provincia lo ha hecho y lo viene haciendo desde hace ya más de 2 décadas, que mantengamos estatus jurídicos, sobre todo tributarios, permanentes, para garantizar inversiones que necesitamos. Porque las inversiones las necesitamos, y particularmente en nuestro caso de San Juan, necesitamos, no hay que ser, yo no soy antiminero, por el contrario, soy orgullosamente integrante de un proyecto político que se inició el 10 de diciembre del 2003, que la ciudadanía votó el 5 de octubre de aquel año, y que puso al desarrollo minero como motor, como locomotora del desarrollo provincial. Tan es así que nosotros cambiamos la matriz productiva, digo nosotros porque me siento orgulloso de ser parte de aquel proyecto, cambiamos la matriz productiva de la provincia diversificándolo y multiplicando las exportaciones de San Juan. Ahora, en otras condiciones, no en en donde nos atamos de pie y mano. Diputado Berrero, y las provincias que no adhieran al RIGI, vamos a poner un ejemplo, Santa Cruz, que tiene hidrocarburos, no quiere adherir. Bueno, Santa Cruz ha promovido la sanción de una ley, además, para cuidar la mano de obra local, que es otro tema, claro, que hay que analizar detenidamente en la letra de este proyecto, que muchos sectores argumentan, sostienen y alegan que debemos aprobar rápidamente, porque si no se nos pasa el tren, se nos viene la noche, parece que perdemos la oportunidad de la vida, y no, en realidad
No es así. Ocar, nosotros que hemos vivido algunos años, no es así. En realidad nos tendría que estar preocupando otras cosas, como Claro. por ejemplo esta que usted acaba de dar recién, los informes de que el 58, un poquito más del 58% de la población de San Juan está bajo la línea de pobreza y un gran sector cercano al 20% está en la indigencia. Doloroso para un San Juan que, con memoria reciente, hace 10 años atrás teníamos un escenario totalmente distinto y un país que tenía un escenario totalmente distinto. Y tenemos que empezar a indagar cuáles son las causas de que estemos acá, no las frases hechas de campaña, de que la fiesta y que hay que pagar la fiesta, sino el verdadero sector. Mire, acabo de escuchar, hoy ha salido un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el que elimina las retenciones a la exportación de carne. Desde el gobierno nacional se está disociando todo el sentido de comunidad. Quien no tiene, que se embrome. Quien no puede, que se jorobe. Quien está enfermo, que se la arregle solo. Este es el discurso que algunos sectores interesados vienen teniendo desde hace mucho tiempo y que ha venido a romper el tejido social nuestro, inmersos hoy en un individualismo suicida, porque nos está acercando fácilmente a la disociación social. Porque, ¿qué implica que no vamos a cobrar exportaciones? Que 4, 5, 6 exportadores se van a beneficiar y que una multitud de gente que necesita, porque así funciona cualquier comunidad, los que más podemos, tenemos que contribuir para sostener y ayudar a los que no pueden. El principio solidario. Por supuesto, que además, doctrinalmente, yo que soy justicialista, forma parte de la columna de nuestro movimiento y de nuestra doctrina, la solidaridad y la justicia social. Claro. Porque la justicia, permítame, y yo soy un apasionado de la justicia, si no es social, no es justicia. Podrá haber justicia conmutativa entre dos contratantes o justicia de tributo, pero si no, como comunidad no realizamos la justicia social, no hay justicia. Y una sociedad sin justicia no puede sostenerse en el tiempo, porque implica que determinados sectores, siempre minoritarios, tienen todos los privilegios, como vemos hoy en el mundo, y una multitud tiene solamente necesidades, y sin embargo, esta multitud es la que contribuye a sostener la riqueza de estos pocos. Y no es una cuestión ni de clase, no, es una cuestión justamente de justicia social. Eso que este presidente dice que es una aberración. Ahora, ¿qué le queda, por ejemplo? San Juan no votó en una mayoría aberrante, como fue Córdoba, al presidente actual. El 75% tuvo Córdoba. Tuvo ya el 75%. San Juan no llegó a ese porcentaje. Y hay aquí, en San Juan, con respecto a otras provincias, hay mayor cantidad de gente que no está de acuerdo con este proyecto. Ahora, ¿por qué no tenemos que comer una ley que se le ocurra a unos pocos y que nos va a perjudicar a todos o a muchos? Bueno, la ley, como decíamos, siendo una ley nacional, ya está vigente y, bueno, lamentablemente en este momento no la podemos cambiar. Y resulta absolutamente indiferente que nosotros como provincia adhiramos o no adhiramos. Es más, si adherimos, estamos consintiendo el avasallamiento respecto de competencias provinciales que comete el gobierno federal en el texto de la ley para con esa competencias que la Constitución nos reconoce, a la provincia como tal y a los municipios y consejos deliberantes como dentro del ámbito de su competencia. En realidad yo decía, cuando uno analiza el comportamiento del presidente con este autoritarismo, esta intolerancia, esta agresividad,
Bueno, de esa forma se está manejando. Fíjese, el desvergonzado castigo que se le impone al pueblo de la provincia de Buenos Aires, sustrayéndole este proyecto que hace 5 años, más de 5 años, vienen trabajando y desarrollando estas dos empresas, YPF y Petronas, esta alianza, con la planta de gasificadora en Bahía Blanca, y con un informe de una consultora, en menos de una semana, se echa por tierra todos los trabajos técnicos, científicos, de campo, de investigación, que dijeron que ahí era conveniente. ¿Cuál es el motivo de Bueno, la provincia de Buenos Aires es quizá lo que representa políticamente la mayor oposición. De hecho, usted lo dijo, no ganó ninguna de las instancias electorales el año pasado, y además está gobernada por un gobernador que no se somete a los caprichos del presidente y que defiende los intereses de sus comprovincianos. Y bueno, esta es la forma en que se maneja este gobierno que hoy tenemos, lamentablemente, con amigos enemigos, con me apoyás en lo que a mí se me da la gana y yo veré si te doy o no te doy. Cuando las razones fundadas para utilizar el puerto de Bahía Blanca es existente, aun cuando necesite dragado, porque el dragado no es problema, el dragado lo tenemos en el Río de la Plata y en el Paraná de forma a veces permanente, particularmente en algunos canales. Sin embargo, en Río Negro hay que ir a construir un puerto. Hay agua profunda para ir a construir un puerto. Y que esto en 5 días lo hayan evaluado técnicamente es una falta de respeto a la inteligencia de los argentinos y además un atropello, por ejemplo, a los intereses de los bonaerenses. ¿Qué me espera a mí como un ciudadano con esto? Con esta imposición. Tenemos que construir seriedad, porque ¿sabe qué, Oscar? Quienes nos gustan las instituciones, quienes creemos que la política sigue siendo, la política en serio, como dice un audio que andaba circulando del Papa con mayúsculas, quienes creemos que la política es la herramienta más eficaz para transformar la realidad y satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, sobre todo el bien común, nos tenemos que hacer cargo de las trapisondas que hacen estos personajes, que son sirvientes de determinados capitales que nunca dan la cara, y que suelen estar muy lejos, y cuando dejan desastres, como dejaron desastres en el 87, en el 2001, en el 2019, nosotros tenemos que ir a hacernos cargo. Entonces, como sociedad, tenemos que exigir que estos temas se traten seriamente, en profundidad y con respeto, y además, como una opción política, quienes no pensamos de la manera en que piensan, si es que piensan, quienes están ejerciendo el Poder Ejecutivo Nacional, tenemos que construir una alternativa que realmente sirva para construir bienestar de la población y no proteger intereses de algunos pocos poderosos. Doctor Mario Bercero, diputado provincial, yo le agradezco la visita, le agradezco que esclarezca a la gente, porque la gente ya está sabiendo lo que le queda, lo que hay para hacer y por hacer, que es construir un nuevo modelo en contra de este modelo que no nos beneficia a todos, beneficia a una élite. Seguro, seguro. Es el modelo que se está dando además a nivel universal. Unos pocos que concentran mucho, y una multitud que no tiene lo indispensable para vivir con dignidad. Es así. Cada uno sabrá de qué lado del platillo de la balanza pararse. Es así. Gracias por venir, nos encontramos en cualquier momento, diputado. Ha sido un placer, Oscar. Lo mismo para mí. Hacemos una pausa